Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita. Hoy vamos a analizar una situación que nos tiene complicados a todos los periodistas en el mundo. La libertad de prensa en los Estados Unidos, esencialmente, es un valor que nos fue traspasado como un valor de la democracia. El respeto al trabajo periodístico, el respeto a la investigación, el respeto a la investidura de los periodistas está en peligro desde que Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, decidió atacar a los periodistas, sobre todo cuando no le preguntaban cosas que le agradaban o cuando emitían opiniones que le son contrarias. Me quiero ocupar de eso con ustedes. ¿Por qué me quiero ocupar de eso? Porque en esta semana que ha pasado, le dijo cerdita a una periodista de Bloomberg a raíz de una pregunta relativa a los famosos archivos Epstein. Ya hablaremos alguna vez de aquello. Sabes, no es la pregunta lo que me molesta, sino tu actitud. Creo que eres una pésima periodista. Es la forma en que haces estas preguntas. Empiezas con un hombre muy respetado y le haces una pregunta horrible, insubordinada y simplemente terrible. ABC, su compañía, su pésima compañía, es una de las culpables, y les diré algo, creo que deberían revocarle la licencia a ABC, porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas, y tenemos un excelente comisionado, el presidente, que debería ocuparse de eso. Y se enojó con una periodista de la ABC, que le preguntó en presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita por el crimen de Jamal Khashoggi, un crimen que, según la inteligencia de los Estados Unidos, fue ordenado y digitado por el propio príncipe heredero. El presidente de Estados Unidos resulta que no solo se molestó con eso, llegó a decir que iba a buscar revocar la licencia de la ABC, la cadena televisiva, por estas preguntas que él calificó como fake news. Hay una arista que tiene que ver con la relativización del asesinato que no vamos a abordar hoy. Vamos a abordar el tema de la libertad de prensa. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que usted ataca a un periodista, lo deslegitima, cada vez que usted lo critica o lo amenaza, le va quitando valor, le va quitando puesto. No es que usted tiene que estar de acuerdo conmigo porque yo soy periodista, lejos de aquello. Pero usted tampoco puede atacarme y desmerecerme de tal manera que mi trabajo se vea poco menos que limitado. Y aquí el peligro más grande es que se empieza a crear un clima en el que uno como periodista empieza a quedarse callado para evitar problemas. ¿A quién le gusta que en una conferencia de prensa lo encaren a uno y le digan usted está emitiendo noticias falsas? ¿A quién le gusta que le digan oiga, su cadena, la que fuera, su empleador, el que fuese, debería revisar su contrato, usted no merece estar acá, usted no tiene calidad para estar acá? Y eso hace finalmente que ese poder de la deslegitimación hace que los medios vayan perdiendo piso. En un sector radicalizado, es una palabra que le gusta mucho a determinado grupo político, la radicalización. Esa deslegitimización lo que produce es que solo se consumen aquellas noticias que son aprobadas por el líder. Entonces ya no estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de la pregunta incómoda, no estamos hablando del interés común, estamos empezando a hablar de quién es el que aprueba los contenidos que yo puedo colocar o puedo preguntar. Yo, como periodista, no soy enemigo de nadie. Tengo que decir verdades incómodas de vez en cuando, porque es que si el periodismo no incomoda, como dicen por ahí, y yo adhiero a eso, es un acto de relaciones públicas. Yo no estudié relaciones públicas. Es más, con muchos de ustedes sostenemos apasionados intercambios de ideas, incluso con mi editor Tomás Pardo, que está acá al frente mío. Pero nunca hemos llegado al extremo de atacarnos mutuamente y desmerecer lo que hacemos. Cuando usted comienza con esto y esto se vuelve público, constante y personal, se crea un espacio en el que la narrativa, la noticia comienza a manipularse. Entonces, ya no es un tema de controlar al periodista para que no diga lo que yo no quiero escuchar. No. Es un tema de cambiar la narrativa. Y ya pasamos, usando el caso de Khashoggi, que es el que motiva esta columna de opinión, de decir y calificar una atrocidad. Khashoggi fue asesinado y descuartizado al interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía. Fue asesinado por un grupo de personas enviadas exprofeso a asesinarlo. Fue atraído con una trampa. Era una cosa que no tenía que pasar. Lo hicieron entrar y lo asesinaron. Ya no se trata de decir eso, que está probado, está argumentado, está dicho. Lo dijo la inteligencia de los Estados Unidos. Supongo yo que ese informe merece algún tipo de respeto. No, está en una declaración de un presidente que dice que
Khashoggi era un tipo controversial y que tenía enemigos y que bueno, la vida es así. ¿De verdad? ¿La vida es así? ¿De verdad cuando usted hace una pregunta incómoda se merece que lo agredan? Entonces, cuando esto pasa, se convierte en un método muy eficaz de manipular los medios. ¿Por qué? Porque el jefe de uno de pronto lo llama y le dice, mira, ¿sabes qué, Carlos? No vayas a esto, voy a mandar a Federico. Entonces uno dice, ¿pero qué vas a mandar a Federico? No, es que no quiero tener problemas con el que fuera. Pero además, el tema de fondo es que deshumaniza a la persona. Cuando usted le dicen cerdita en un avión por una pregunta que es una pregunta normal, yo quisiera que uno como periodista le pudiera preguntar cosas normales, las que se pregunta la gente en las calles de Santiago, de Bogotá, de Caracas, a los mandatarios. Y entonces le dicen cerdita, aquellos que adhieren a ese tipo de tratamiento, créame, hay gente que cree que es correcto esto. Empiezan a quitarle el sentido humano al periodista. Y entonces los periodistas somos los enemigos. Ya no somos una persona que tiene un disenso. Yo tengo derecho a no estar de acuerdo. Usted tiene derecho a no estar de acuerdo. No somos enemigos. Y entonces, quien no está a favor del político de turno, del dirigente de turno, del presidente de turno, le hace Maduro, Fidel Castro, Díaz-Canel, Daniel Ortega y quien usted quiera colocarlo ahí, se convierte finalmente en alguien que tiene que ser objeto del castigo masivo de aquellos que sí apoyan al líder. Aquí ya se comienza a perfilar una estrategia que tiene resultados inmediatos. Cuando una cadena, la que fuese, toma una posición y no la comunica, al final del día los contenidos que estoy recibiendo yo como usuario, ¿cierto? Son contenidos que están manipulados. En una forma, si usted lo quiere colocar, la del famoso algoritmo. Usted sabe qué es el algoritmo, ¿no? Cuando yo entro a alguna parte y digo, quiero ver a editores famosos de televisión. Cuando vuelvo a entrar, me sale un perfil de Tomás Parzo. Es un tipo famoso en televisión. Y así sucesivamente. Pero esto, aplicado a lo que estoy diciendo, significa que habla la verdad desde el líder. Y ahí es donde viene el problema. Esa es la única verdad. Hago un espacio para que lo piensen. La prensa, nosotros, ustedes que nos consumen, lo que esperan es que nosotros les digamos las cosas como están pasando. Pero cuando yo no lo puedo hacer, porque me hacen un escarnio, me atacan, ponen en libertad mi trabajo, ponen en libertad mi medio, entonces resulto recibiendo una sola verdad. Ahora, aquí lo grave, el ataque ya es grave. ¿Saben qué es lo grave? Que se va perdiendo la objetividad, la verdad objetiva. ¿Khashoggi fue asesinado? Sí. ¿Quién lo asesinó? Ya le conté. No, la nueva verdad es que Khashoggi era un tipo polémico y que en la vida a la gente polémica le pasan esas cosas. Cuando uno comienza en este sendero de la relativización, empiezan las sociedades a tener problemas muy graves. Empiezan las categorías a confundirse. ¿Y sabe quién es la primera que sufre? La verdad. Y los siguientes que sufren son aquellos que se atreven a cuestionar una forma de hacer cosas. Piense en los incontables periodistas que están presos en Rusia, de manos del señor Putin. En Rusia, por decir que Putin es un dictador democrático, y ojo con esa, porque esa sí es otra de estos inventos que hay ahora. Ninguna dictadura puede ser democrática, pero para colocar el ejemplo, yo dije en Radio Moscú, televisión rusa, me invitaron, llegué, y me dice, ¿usted qué piensa de Putin? No, mire, yo creo que Putin es una especie de autócrata elegido, pero autócrata al fin y al cabo. Y resulta que no solo me meten preso, es que yo ofendí al país, ofendí al líder, y me voy a una condena que a veces termina con la muerte. Entonces, no es que esté defendiendo que los periodistas podamos decir barbaridades. Si usted dice una cosa que es mentira, usted lo van a pillar y usted va a sufrir el oprobio de haber mentido. Que le quiero decir como periodista, yo empecé a los 22, tengo 65, llevo 33 años en esto. De las peores cosas que me puede pasar a mí, y no me ha pasado mucho afortunadamente, es que me digan mentiroso. Pero lo peor que me puede pasar más allá de que me digan mentiroso
es que mi medio empiece a tener miedo de lo que le puede pasar por opinar algo que no le guste al poder. También que a través de esa manipulación del miedo empiecen a decirnos qué sí podemos decir y qué no podemos decir. Y nadie me puede decir que no lo sé, porque viví en Colombia. Y en Colombia, en la época de Pablo Escobar, la narrativa la controlaban los narcos amenazando y matando periodistas. Fidel Cano, por ejemplo. Jorge Enrique Pulido, por ejemplo. Y si no, manipulando medios y comprando medios. Se llegó al caso que los narcos alguna vez compraron la edición completa de un diario para que no circulara en Medellín. Ese diario en particular, El Espectador, atacaba a Pablo Escobar. Volviendo, nosotros tenemos una herramienta en democracia que se llama la libertad de prensa. Es esencial para el desarrollo de nuestras sociedades. Es esencial para que usted se entere de qué piensa el señor de apellido A, el señor del apellido B, el señor de apellido C, y para que ustedes puedan opinar informadamente de qué piensa cada uno de ellos. Sin libertad de prensa, la prensa se vuelve un instrumento del poder. Y por lo tanto usted puede utilizar ese poder para manipular a la gente como a usted le parezca. ¿Quiere que le dé un ejemplo? En la Alemania nazi y en la Venezuela de Maduro, la verdad oficial es la del líder. Cuando usted se pregunta por qué Alemania, un país con esa tradición de filosofía, de música, de sociedad, cayó en la pesadilla nazi, lo primero que tiene que preguntarse fue qué pasó con la prensa, qué pasó con la libertad de prensa. Y lo mismo pasa en Venezuela. La información como tal no puede ser y no puede estar en manos de una narrativa oficial. Esa es una verdad, como dicen los españoles, de a puño. Las sociedades tienen que poder pensar libremente. Así a mí no me guste. Pero mi compromiso como periodista es transmitirle a usted lo que está sucediendo. Y si un presidente llama cerdita a una colega, y si un presidente amenaza a colegas con dejarlos sin trabajo porque no les gusta lo que están diciendo, en este rincón del mundo que se llama Santiago de Chile, en este estudio que está en la empresa en la que yo trabajo, tengo la libertad, mirándolo a usted a la cara, de decirle esto que le estoy diciendo. Más allá de que usted piense que lo que yo le estoy diciendo a usted no le sirve. Pero tenemos libertad de prensa. Yo quiero cerrar esta columna llamándolos a respetar la libertad de prensa como un bien esencial de la democracia y a respetar el trabajo periodístico, a respetar a la gente que se expone por descubrir corruptelas, a respetar a la gente que es capaz de decir que algunas ideas no sirven o no nos convienen y decir por qué. Porque en ese mismo espacio, esas ideas que a mí no me parecen correctas, tienen espacio en los medios para ser leídas y ser consultadas. Y tienen espacio en los medios para ser transmitidas. Cuando yo, y estoy hablando como ciudadano común y corriente, permito que la narrativa oficial me la fije alguien que se molesta con lo que la prensa está haciendo, perdemos todos. Porque en algún punto la gran sacrificada va a ser la verdad. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Como siempre, recibo todos sus comentarios, los leo todos. Si no contesto, es a veces por falta de tiempo o es a veces porque en medio de la libertad de prensa también hay libertad de responder. Que esté muy bien.